Comenzamos y vamos a hablar de salud y también de tecnología y modernización, porque se dio la presentación en el CAPS 2 de abril del Sistema de Información de Salud Pergamino. Para esto, la palabra, por un lado, de Lucas Marino Aguirre, que es el secretario de Modernización e Innovación del municipio de Pergamino, junto a Matías Villeta, que es director de Tecnología e Informatización Sanitaria. Nos explican cómo se lleva a cabo este nuevo funcionamiento. Para nosotros es como siempre decimos, es un día, digamos, que concluye un trabajo muy grande que venimos haciendo prácticamente todo este año, que tiene que ver con el nuevo sistema de gestión de salud. Es una etapa digamos, nueva, porque nosotros habíamos ejecutado por allá por 2016, cuando incluso Matías era secretario de Salud, el único Salud, y entendemos que ya estábamos en una etapa más desafiante, más interesante, donde no solo se puede manejar mejores niveles de gestión dentro del sistema, sino que aparte se puede hacer interoperable, si Dios quiere, en el mediano plazo, el sistema público con el privado. Así que, de nuevo, celebrando esto que empieza a hacer ahora, la implementación, y felicitando a Matías, que fue digamos, la cabeza principal de toda la investigación y del sistema, una persona que entiende mucho del tema, que se ha capacitado, y obviamente a María Marta y a los chicos de salud por estar también permeables siempre a tratar de modernizarse cada vez un poquito más. Y en realidad lo que pasa hoy es que se cumple una etapa dentro de lo que es este proyecto que recién Lucas comentaba, que es la de implementar un sistema de información en salud con todo lo que eso implica dentro del ámbito del municipio de Pergamino. Los sistemas de información en salud son herramientas informáticas que se utilizan no solamente para la asistencia, sino también para la gestión sanitaria, y que tienen dos grandes núcleos, esos dos grandes ejes. Por un lado, lo que es la historia clínica, y sobre todo centrado en el paciente. El paciente empieza a ser protagonista del uso de su información en salud. Así que bueno, son los momentos en los cuales uno trata va seguramente a quedar mal porque se va a olvidar de algo, pero también utiliza un poco para agradecer el apoyo en la propuesta, allá cuando hacia fines del año pasado y luego de la experiencia que recabamos durante la pandemia, utilizando un sistema para poder gestionar el seguimiento de pacientes COVID, consideramos que era el momento de dar el paso, y bueno, el total apoyo no solamente de Javier, sino de Lucas y de María Marta, que digamos, son mis compañeros de trabajo hace muchos años, en las cuales entendieron un poco cuál era la propuesta, cuál era la idea. Y repito, todas las áreas del municipio, porque este es un proyecto sumamente transversal, se involucra no solamente el área de salud, no solamente la Secretaría de Modernización, sino también Hacienda, Gobierno, prensa, comunicación, Mauricio y todo el equipo de sistemas que vino colaborando. No quiero dejar también de agradecer y reconocer a la doctora Analía Baum, que fue un poco nuestra guía, que es quien lidera este proyecto en su momento en Cava, y ahora lo hace a nivel nacional, demostrando un poco que este tipo de propuestas están borrando los agrietamientos. La importancia de contar con sistemas interoperables y sistemas de estas características ha generado situaciones como esas, donde las autoridades sanitarias han logrado entender. La pandemia creo que movilizó todas las estructuras y bueno, hizo posible un poco empezar a entender esto. Hoy empezamos en los primeros 4 CAPS, cumplimos con una etapa y a partir de ahora implementar gradualmente en el resto. El objetivo es, repito, no solamente la gestión interna, sino que el paciente pueda acceder, va a tener la posibilidad a corto plazo de poder autogestionar turnos, consultas, acceso a estudios y obviamente una etapa posterior, si se quiere la más ambiciosa del proyecto, que es poder interoperar, como decía Lucas recién, compartir, para que se entienda más fácil, toda la información sanitaria con los demás actores, no solamente el ámbito público, sino también el privado. Así que un poco de todo esto se trata lo que estamos hoy anunciando y fundamentalmente contándole a la gente para que empiece a ser parte un poco de todo esto. Bien, es una pregunta muy técnica. Lo que está planteando es parte de la propuesta de la Estrategia Nacional de Salud Digital, empezar a utilizar todos el mismo idioma, sobre todo al momento de diagnosticar o de establecer un diagnóstico. Uno de los problemas que existen es la disparidad en la definición de las enfermedades y los diagnósticos, y una de las exigencias o recomendaciones, mejor dicho, que tiene la Estrategia Nacional de Salud Digital, que repito, implementan las provincias y los municipios, es empezar a nombrar todos
las cosas de la misma manera para que la información que se transmita sea lo más veraz posible y lo más ajustada a la realidad. Y eso a los fines, desde el punto de vista técnico, se traduce en un programa informático, en el caso nuestro la utilización del SNOMED como terminología, que permite que cuando uno hable de faringitis todos hablemos de una faringitis, cuando uno hable de un dolor abdominal todos hablemos de un dolor abdominal, y que después esa información se traduzca en datos, porque los datos son la base de todas las decisiones que nosotros tomemos. Sin buenos datos no se toman buenas decisiones, y eso también es un poco el corazón de este tipo de sistemas. Doctor, esto también va a permitir al paciente tener una atención interdisciplinaria bajo el mismo diagnóstico, ¿no? Es decir, a través de esta terminología, los pacientes dirigiéndose a los diferentes centros de salud, de los diferentes profesionales, van a poder tener, digamos, el profesional que lo recibe, el diagnóstico inicial con el cual fue atendido el paciente cuando llegó al centro de salud. Sí, lo que se busca es sobre todo hablar el mismo idioma. Es importante remarcar que lo que el profesional médico haga de ahora en adelante es exactamente lo mismo que lo que viene haciendo hasta ahora. Lo que le va a cambiar es la forma en la cual lo va a registrar. Y al paciente lo que le va a cambiar es la posibilidad de disminuir una redundancia respecto de lo que es la solicitud de estudios, la transmisión de información. Hacia todo eso también tienden este tipo de sistemas. La digitalización, todas las herramientas informáticas que ustedes por ahí ven mucho más a diario en otros ámbitos, bancarios, comerciales. En salud tiene muchas particularidades, tiene códigos propios, tiene una lógica propia, y es un poco gran parte del problema. El cambio, gestionar el cambio dentro del área sanitaria es uno de los mayores desafíos. Es parte del trabajo que hicimos durante todos estos meses con el personal de la Secretaría, que también quiero remarcar la súper amplia predisposición. Repito, me voy a estar olvidando de alguien, no quiero poner un solo nombre, pero hubo una gran predisposición del área de salud, de todos los profesionales, los empleados administrativos de los CAPS, a interiorizarse, a formarse, porque se vienen capacitando también en el uso de esta herramienta. Creo que no llega a más de... No supera el millón de pesos. No supera el millón de pesos, pero básicamente tiene que ver con la implementación de la parte de cuestión de server, de interoperación de los sistemas, etcétera. Eso se hizo por concurso de precios, ganó una empresa de Gran Buenos Aires, que también tiene mucha experiencia, es quien diseña el SAMO, o sea, con muchos antecedentes, varios municipios implementados. Fue un concurso interesante, con varios oferentes. Hay toda una movida dentro del ámbito de la informática en salud respecto a esto. Hoy el desafío no está tanto en los sistemas, sino en el recurso humano. Claro, porque como yo decía al inicio de la conferencia, nosotros diseñamos en su momento de código abierto el sistema de salud único, pero entendimos que en algún momento nos faltaba esta cuestión de la interoperabilidad, que parece una palabra rara, pero tiene que entender con el lenguaje que habla nuestro sistema con el sistema privado, con el sistema público en jurisdicciones provinciales, nacionales. El privado lo tiene bastante más resuelto porque lo viene trabajando. No somos el único municipio en el país, de hecho solamente en la provincia de Buenos Aires somos 135, y entendimos que había que ese camino ya estaba hecho, por eso estuvimos evaluando muchas propuestas. Pero es importante entender esto, porque hay tres pilares que sostienen la decisión de haber avanzado en un sistema de salud como el que comentamos. El primero es los datos. Es decir, para nosotros es clave y es fundamental mejorar nuestra calidad de políticas públicas con mejores datos. Es difícil, o es más, si se quiere, menos técnicos, pensar en el futuro de la salud local sin tener mejores y más claros datos. La segunda cuestión que también es clave es este tema de la historia clínica, que por ahí parece un tema menor, pero para quien ya tiene unos añitos, como en mi caso, uno se atendió en el sistema público, en el sistema privado, en esta ciudad, en otras ciudades, y no tiene forma de traquear esa historia, esa vida. O sea, yo no entiendo de medicina, y entonces yo no le puedo explicar al médico próximo, nuevo, que me atiende, qué es lo que yo tuve, qué es lo que tuve a los 20, qué es lo que tuve a los 30. Con lo cual, esta concepción de ser dueño de tus propios datos, que ya existe hoy, pero efectivamente tener tus datos y poderlo llevarlo contigo a cualquier sistema, nos parece que es clave para una mejor calidad de atención en el futuro inmediato y en el futuro. Y la tercera cuestión, de nuevo, es el paciente no discrimina su vida de salud entre el sistema público
el privado, el amigo médico o la salita del barrio donde vive hoy o donde vivió hace 3 años. Él se va atendiendo, uno en la vida se va atendiendo en la medida que tiene determinados problemas. El objetivo central de este sistema es que en el mediano plazo yo sea un paciente del sistema y que el sistema entienda en cualquier lado, en el privado, en el público y si Dios quiere en otras jurisdicciones y en otras ciudades del país, quién soy, qué tuve y qué puedo llegar a tener. ¿Buscas información? www.real365.com.ar. Las noticias de la ciudad, la región y el mundo.